Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos un momento entretenido mientras nos acompañan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha provocado asombro y admiración a partes iguales. El título ya nos da una pista. Can Yaman sorprendió con lo que dijo en TV. Todos lo admiraron. Sí, así como lo oyen. Nuestro carismático actor turco Can Yaman ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no solo por su innegable atractivo físico o por sus éxitos en la pantalla, sino por algo que emanó de su interior, algo que tocó las fibras sensibles de muchos. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, rápido, y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Solo hagan clic en ese botón rojo de abajo y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Dicho esto, vamos a lo que nos trae aquí. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? Un actor que saltó a la fama internacional gracias a sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas turcas, y que rápidamente conquistó corazones en todo el mundo. Su porte, su carisma, su talento actoral, son cualidades que lo han catapultado al estrellato. Sin embargo, en esta ocasión, la sorpresa no vino de un nuevo proyecto o de un romance polémico, sino de sus propias palabras, dichas en un contexto televisivo que sin duda quedará grabado. Imaginen la escena: Can Yaman en un programa de televisión, quizás en una entrevista, rodeado de cámaras, reflectores y un público expectante. La conversación, como suele suceder en estos casos, se tornaba cada vez más personal, más profunda. Y ahí fue, en ese momento de vulnerabilidad televisiva, donde Can Yaman decidió abrir su corazón y compartir una reflexión, una perspectiva sobre la vida, el éxito, o quizás sobre la exigencia de la fama, que resonó de una manera espectacular. ¿Qué pudo haber dicho que generara tanta admiración? Las especulaciones son muchas y la verdad es que el impacto de sus palabras se debe, probablemente, a una combinación de factores. Por un lado, la imagen pública de Can Yaman, a menudo asociada con roles de galán, puede llevar a algunas personas a pensar en él como alguien superficial, o solo enfocado en su apariencia. Por ello, cuando revela una faceta más reflexiva, más madura, es natural que cause asombro. Es como descubrir una capa oculta, una profundidad que no esperábamos. Posiblemente habló de la presión que conlleva ser una figura pública, de cómo el éxito instantáneo puede ser abrumador y de la importancia de mantener los pies en la tierra. O quizás abordó el tema de la autocrítica, de la constante búsqueda de mejora, incluso cuando ya se ha alcanzado un nivel de reconocimiento considerable. Es muy posible que haya compartido alguna anécdota personal, algún momento de duda o de aprendizaje que lo haya marcado, y que haya sabido transmitirlo con una honestidad conmovedora. Otra posibilidad es que haya hablado sobre el significado del verdadero éxito, y que haya ido más allá de las cifras de audiencia o de los contratos millonarios. Quizás definió el éxito como la capacidad de impactar positivamente en la vida de otros, de inspirar, de utilizar su plataforma para causas importantes. Si este fuera el caso, sería completamente comprensible la admiración generalizada. Vivimos en un mundo donde la superficialidad a menudo acapara los titulares, y escuchar a alguien en la cúspide, hablar con humildad y con una visión humanitaria, es refrescante y esperanzador. Imaginemos que en su intervención, Can Yaman destacó la importancia de la salud mental, un tema cada vez más relevante en la sociedad actual, especialmente para aquellos que viven bajo los focos. Podría haber hablado sobre la necesidad de cuidarse, de buscar apoyo, de no tener miedo a mostrarse vulnerable. Esa valentía para abordar temas tabú, para hablar de sus propias luchas internas, sería un acto de valentía que sin duda generaría respeto y admiración. También es plausible que haya compartido su gratitud, y no solo hacia sus fans, sino hacia las personas que lo han acompañado en su camino, desde sus inicios hasta ahora. Un agradecimiento sincero, sin artificios, puede ser increíblemente poderoso. A veces olvidamos que detrás de las grandes figuras hay personas reales, con sus propias historias, sus propios sacrificios, y reconocer a quienes les han tendido una mano es un gesto de nobleza que no pasa desapercibido. Pensemos también en la posibilidad de que haya hablado de su país, de su cultura, de sus raíces, con un orgullo y un respeto que resonaran en muchas personas.
Muchos artistas que alcanzan fama internacional a veces tienden a distanciarse de sus orígenes. P. Eros Kanyaman ha demostrado un profundo apego a Turquía, a sus tradiciones, a su gente. Eso sin duda sumaría puntos a su favor en términos de admiración. Y si todo esto, la suma de estas posibles reflexiones, se combinó con su habitual encanto, con esa chispa que lo caracteriza, entonces el efecto habría sido multiplicador. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice, de la autenticidad que se transmite. Si Kanyaman logró conectar con la audiencia a un nivel emocional, si sus palabras le hablaron directamente al corazón a muchas personas, entonces el título, Todos lo admiraron, cobra todo el sentido. Es posible que haya compartido una lección de vida aprendida a través de un error, o un momento de fracaso. La forma en que un individuo maneja la adversidad, cómo se levanta después de caer, es un gran indicador de su carácter. Si Kanyaman fue capaz de compartir una experiencia de este tipo con humildad y con la sabiduría que se extrae de ella, entonces sí, la admiración sería una reacción natural y justificada. Quizás también haya defendido algún valor que considere fundamental, como la perseverancia, la honestidad, o la importancia de luchar por los sueños, incluso cuando el camino se pone difícil. En un mundo donde a menudo se glorifica la facilidad y la gratificación instantánea, escuchar a alguien que habla de esfuerzo y dedicación, de forma inspiradora, es un bálsamo para el alma. La clave de que haya sorprendido, es probablemente que sus palabras fueron inesperadas, que rompieron con un esquema preestablecido. Tal vez, la gente esperaba la típica entrevista de promoción de una serie, llena de frases vacías y sonrisas forzadas, pero se encontró con un hombre reflexivo, con una visión clara y con un mensaje profundo. Esa disonancia entre lo esperado y lo recibido es lo que genera el factor sorpresa y consecuentemente, la admiración. Además, la forma en que se transmiten estos mensajes en televisión es crucial. La manera en que el presentador o la presentadora reaccionaron, si hubo momentos de emoción, si las cámaras captaron miradas de asombro o de asentimiento en el público, todo esto contribuye a la narrativa de la admiración colectiva. Si incluso quienes estaban en el set se mostraron impactados, eso amplifica el mensaje para quienes lo vemos desde casa. En definitiva, lo que Kanyaman dijo en televisión, aquello que provocó la admiración de tantos, debió ser algo que trascendió lo superficial, que tocó fibras universales. Fue muy probablemente una manifestación de su humanidad, de su inteligencia emocional, de su crecimiento personal. Fue la revelación de un hombre que, además de ser una estrella, es capaz de compartir reflexiones valiosas y conmovedoras. Es este tipo de autenticidad, esta valentía para mostrarse vulnerable y sabio, lo que realmente conquista, lo que genera ese respeto profundo que va más allá de la admiración por un rostro bonito o un cuerpo escultural. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos estado conversando, hoy hemos explorado el impacto de las recientes declaraciones de Kanyaman en televisión. Hemos especulado sobre qué pudo haber dicho para generar tanta sorpresa y admiración, considerando su imagen pública y el contexto. Hemos pensado en la posibilidad de que haya hablado de la presión de la fama, de la importancia de la salud mental, de la gratitud, de sus raíces, de sus valores, o incluso de lecciones aprendidas de la adversidad. Lo que sí parece claro es que sus palabras lograron conectar a un nivel profundo, mostrando una faceta más reflexiva y humana que resonó en una amplia audiencia. ¿Y a ustedes, qué les pareció la noticia? Si ya escucharon las declaraciones de Kanyaman, ¿qué fue lo que más les impactó? Si aún no, ¿les ha picado la curiosidad? Me encantaría saber su opinión, sus pensamientos al respecto. Por favor, dejen sus comentarios abajo, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.